a punto de tirar la toalla millones de veces. Mira, desde que empecé a emprender, os puedo decir que mi salud, bueno, pues empezó, nunca he tenido tan mala salud y además creo que es cuando empezó mi gran calvario. Las que me conocéis sabéis que, bueno, pues yo vengo de un pasado de tener, bueno, sufrir una bulimia durante 20 años, bueno, pues fui una... Bueno, es que no quiero ponerme etiquetas, pero bueno, tuve una relación donde, bueno, pues no se comportaba muy bien conmigo, me maltrataba, me forzaba sexualmente. Aún antes de todo esto, cuando era pequeñita, sufrí bullying por parte de los compañeros del cole. Después he sido adicta a varias sustancias, bueno, luego he tenido parejas bastante infieles, bueno, pues al final toda la manifestación que yo hacía era en base a cómo yo me sentía por dentro. ¿A qué viene todo esto? Mirad, todo esto viene a que puede ser que, o sea, quiero que entiendas que todo lo que tú estás manifestando en tu vida tiene un sentido y es por lo que tú, tus creencias, lo que tú crees lo que tú crees de ti misma es. Y esto es lo que me pasaba a mí. Verónica desde siempre ha estado, pues bueno, manifestando, bueno, pues millones manifestando dolor en su vida, manifestando dolor. Claro, cuando empecé a emprender, todo ese dolor, todo eso que Verónica tenía adentro, se empezó a manifestar y se empezó además a acentuar. Y esto es lo que les puede pasar a muchas emprendedoras que van a empezar a manifestar, a ser conscientes de todos los miedos, todas esas creencias negativas que tienen hacia ellas mismas, y aquí es donde se van a empezar a dar cuenta de realmente la autoestima que tienen y van a empezar a tener que trabajar en ello. A mí me ha costado muchísimo sufrimiento llegar donde estoy, sinceramente, muchísimo sufrimiento, y muchísimo sufrimiento estoy hablando también a nivel de salud. He desequilibrado completamente mi organismo, toda la homeostasis, todo el equilibrio lo desequilibré por completo. Y todo a causa de mis miedos. Y ahora voy a contaros algo que es súper curioso, porque todo esto ha tenido algo muy bueno, no siempre todo es malo, ¿verdad? O todo lo que consideramos que es malo tiene su parte buena, porque he llevado una investigación brutal acerca de lo que me estaba pasando. Y esto es lo que quiero compartir contigo, porque sé que es la solución a tus problemas, porque sé que es lo que necesitas saber. Mirad, no solo las que me conocéis, ya sabéis cómo yo he somatizado a nivel digestivo, padeciendo un IMO y un sobrecrecimiento del hongo cándida, patologías digestivas, bueno, pues la verdad que bastante molestas porque no duermes, yo sufría de estreñimiento, además, por mucho que entrenaba y comía medio bien, pues porque ahora te diré. Bueno, seguías cogiendo peso, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es un desequilibrio de un tipo de bichito en el sistema digestivo, ¿no? Que, bueno, pues coges peso aun comiendo normal. Lo malo es que, claro, el desequilibrio de la microbiota también afecta a estados mentales, por eso decía que no siempre, porque esto al final pues te hace pecar, etcétera. Y aún pues se acentuaba más mi estado emocional depresivo. Esto me llevó a investigar cómo nuestras emociones están relacionadas con nuestro cuerpo, pero es que es más, es que fui ahondando aún más, y porque empecé a tener otra vez dolores de ciática, bueno, la pseudociática, problemas en el músculo piramidal, he tenido muchos problemas a nivel de cadera, dolores en el cuello, en el hombro también. Y claro, yo decía, esto tiene que estar todo relacionado, y efectivamente hay una conexión entre lo que es el estado psicoemocional mío con mi cuerpo físico. Y por eso empecé a estudiar lo que es la biodescodificación o el significado emocional de cada enfermedad, pero he ido ahondando más aún, y es lo que quiero compartir contigo. Existe una relación directa entre tu estado psicoemocional y tu postura y tus dolores. ¿Por qué? Porque afectan a las cadenas musculares. La tendencia tuya a tener un estado emocional X, a que predomine una emoción u otra en tu organismo,
predetermina la biomecánica de tu cuerpo, o sea, cómo estas emociones van tensando ciertas cadenas musculares, esto va afectando a diferentes grupos musculares y articulaciones, y al final esto lo que crea es un desequilibrio a nivel morfológico en tu propio cuerpo. Claro, esto es un problema porque esto desalinea las extremidades. Claro, esto primero, que es el precursor de muchísimas enfermedades, como las que voy a nombrar ahora, y luego causa dolor en muchas, hasta que llega la enfermedad, pues bueno, al estar forzando una parte del cuerpo más que el otro, causa dolor, y esto es lo que me ha pasado a mí y quiero compartirlo contigo para que veas la importancia de cuidar el cuerpo, del trabajo corporal y de hacer las cosas a nivel específico, o sea, que te trabajes a ti con tus desalineaciones y trabajes en tu cuerpo, pues lo que estábamos hablando, lo que hemos estado hablando estos días. ¿Esto qué pasa? Que claro, estas desalineaciones al final crean un estrés a nivel mecánico articular. Y, o sea, ya no solo el estrés que tú tienes a nivel mental, es que tu propio cuerpo está sufriendo un estrés mayor por esa desalineación. Y además, además provocamos un estrés mayor, esto es toda mi investigación. Cuando ese estrés afecta al sistema digestivo, esa microbiota está desequilibrada, que es lo que me ha pasado a mí, que es horrible, y bueno, me ha pasado todo. Y entonces, fijaros que ya no solo es el estrés que me provoca cualquier situación de fuera, sino todo el estrés que yo le estoy provocando a nivel interno a mi cuerpo por el desequilibrio de la microbiota y por el desequilibrio de las cadenas musculares. Por eso tenemos tantos dolores y de hecho todo el síndrome piramidal, como digo, la artrosis de cadera, bueno, pinzamientos, hernias, afecciones en el hombro, tendinitis del supraespinoso, artrosis, bueno, pues todas estas cosas vienen predeterminadas por un desequilibrio de las cadenas musculares a causa de las emociones, a causa de las emociones o de tu estado psicoemocional. Entonces es muy importante primero corregirte todo esto, porque al final da igual lo que quieras hacer en la vida, da igual cuál sea tu sueño. Si tú vienes predeterminado por una mala salud, nunca vas a encontrarte bien y cada vez esto va a ir a peor, ya sea a nivel digestivo o a nivel muscular, a nivel muscular, y cada vez te vas a encontrar peor. Evidentemente, este desequilibrio, ahora en el grupo de WhatsApp os voy a mandar un deber para que os hagáis unas fotos y veamos a ver los desequilibrios que ya tenéis. Ya en el primer vídeo, ya pudisteis comprobar con los deberes que os mandé que ya estáis somatizando todo ese estrés. Y esto claro, evidentemente va a peor como fue para mí, o sea, es horrible. O sea, de verdad, dolores en las caderas, dolores en el nervio ciático, en el músculo piramidal, en la pierna, no puedo estar sentada, no podía estar sentada mucho tiempo, tampoco puedes estar de pie, he tenido que dejar de entrenar. A nivel de elasticidad, he sido una pasada porque mi cuerpo, al principio de todo esto, yo no tenía elasticidad ninguna, no me podía mover, y ya no es que no me podía mover, es que me dolía todo el cuerpo. O sea, ha sido horrible porque yo me acuerdo empezar a poner las piernas de tal y cual manera para poder estirar mi cuerpo y llorar con cualquier movimiento, y el cuerpo no tiene por qué doler. Entonces tenemos que tener conciencia de todo esto, y yo esto lo he creado por eso, porque yo sé que hay muchas mujeres como yo y otras que van en camino hasta como yo estaba. Entonces todo esto que estoy creando tiene un sentido, y lo estoy creando para poder ayudar a mujeres a que no lleguen a tener el cuerpo, ni lleguen a tener una patología digestiva, ni lleguen a tener el cuerpo tan rígido como lo tenía yo. Y quiero que entiendas esto, ¿vale? Después, en el grupo de WhatsApp voy a mandar un ejercicio súper importante que quiero que lo hagas para mañana comprobar ciertas cosas, ¿vale? Entonces, voy a enviarte 2 ejercicios, mentira, mejor dicho. Entonces, todos estos problemas que yo he estado manifestando en mi cuerpo, pues era porque este estado psicoemocional ha creado ciertas anomalías tensionales en mis cadenas musculares. Entonces, pues lo que digo, sí, claro, tengo tendencia a girar el cuello, hay una rotación externa del hombro hacia detrás, esto me ha traído muchísimos problemas, bueno, además de tener una cadera en anteversión, en mitad de la cadera, o sea,
una pasada hasta que empiezas a saber que todo tiene un origen emocional y puedes empezar a corregirlo. Bien, entonces tenemos cadenas de cierre, cadenas de apertura, cadenas retroimpulsadas, antepulsadas y la respiratoria. Y cada una crea un morfotipo diferente, o sea, podemos ver cuál es la cadena que tienes desequilibrada según la forma de tu cuerpo, ni más ni menos. Si tiendes a torcer la cabeza hacia un lado, si la posición del brazo, las posiciones de las rodillas, ¿vale? Bueno, pues aquí hay un mundo por descubrir, ¿vale? Entonces, esto viene porque hay un exceso de energía, un desequilibrio que generan ciertas actitudes en tu cuerpo, y esto es lo que se llama una desalineación biomecánica, y claro, esto hay que corregirlo. Yo, por ejemplo, tengo un desequilibrio en la cadena del cierre, y esto me genera pero esto lo llevo desde hace mucho tiempo, una cabeza inclinada. Me hace una rotación externa del hombro, porque cuando me echo la foto veo que tengo un brazo más corto que el otro, y puede ser, y sí, tenemos un brazo más corto que el otro, etcétera, pero en la mayoría de ocasiones viene acentuado por este desequilibrio de las cadenas musculares. Y esto es un problema, en serio, o sea, tomaros en serio vuestra salud, porque esto es un problema muy grave, porque os lo digo, o sea, te cuesta andar, no puedes dormir bien, hay un montón de problemas asociados a esto, y si no lo pillas a tiempo, pues ya nos convertimos en patología, o sea, se convierten en enfermedades. Incluso los juanetes también tienen mucho que ver con estas desalineaciones, ¿vale? Entonces, claro, esto genera morfotipos, como hemos dicho, cada desequilibrio de cada cadena genera un morfotipo diferente, y es porque al final tú estás salido de tu propio eje. Te sales de tu propio eje. Entonces, ¿esto cómo se trabaja? Pues primero hay que hacer ejercicios específicos para prevenir la enfermedad asociada a esos desajustes, para prevenir los dolores que tú tengas ahora, y luego trabajar muy importante es trabajar en las emociones que están provocando esos desajustes, evidentemente, porque si no trabajo en mis emociones, esto se va a manifestar, se va a seguir manifestando, como me pasaba a mí. Hasta que yo no he hecho consciente lo inconsciente, pues yo he seguido manifestando dolor, enfermedad y bueno, y todo lo que ya conocéis. Entonces, tenemos que hablar de la pulsión psicocomportamental, que son, o sea, que nuestra actitud, nuestra atmósfera interna, normalmente, o sea, esto interviene en cómo yo me estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque normalmente todo el mundo frecuentamos las mismas emociones siempre. Tenemos como una tendencia a un estado de ánimo, o una tendencia a una emoción concreta. La ira, el enfado, ¿verdad? ¿Me entendéis? Entonces, hasta que tú eres consciente de esto y te das cuenta, pues es verdad, es que tengo muchos días triste, o es que estoy demasiado enfadada. Claro, yo cuando me di cuenta de esto digo, ostras, es que tiene razón, tengo una tendencia a estar triste. Primero lo tenía a estar enfadada y a sacar ira, porque tenía mucho. Cuando empecé a trabajar en mí, ya no era ira, ya no reaccionaba igual, pero ya era tendencia a estar triste, apenada, a todo, a verlo un problema, a todo se me hacía un mundo, no tenía paciencia por nada, y bueno, me di cuenta que es que tenía tendencia a estar triste casi todos los días. Claro, esto al final genera una postura en mi cuerpo, genera ciertas tensiones en estas cadenas musculares que van generando una cierta postura. Y esto a su vez es lo que estábamos hablando en estas clases anteriores, a su vez también esta postura genera que yo siga manteniendo ese estado de tristeza. Entonces es muy importante corregir todas estas cosas, porque si no voy a seguir manifestando ese estado de ánimo al cual yo de momento tengo predisposición, por así decirlo. Entonces, en función del estado psicoemocional, configuramos el cuerpo de una manera u otra. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque colocamos nuestras extremidades de una manera u otra en el espacio. Y esto de verdad, o sea, darle la importancia que tiene, porque en serio, yo he sufrido muchísimo, muchísimo, y no poder dormir, dolores, levantarme, o sea, yo hasta hace bien poco yo he estado 3 años sin dormir una noche entera. 3 años sin dormir una noche entera. Yo no sé de dónde sacaba tanto pis
Si es que yo digo, pero si no bebo agua, ¿cómo hago tanto? Y luego me despertaba y os lo puedo asegurar, o sea que es horrible, horrible todo esto. Entonces, claro, si no modificamos nuestra atmósfera interna, evidentemente cuando modificamos nuestra atmósfera interna, modificamos nuestra expresividad corporal. Y esto, lo que hace es reducir el estrés mecánico y lo hacemos desde la psique, ¿vale? Hay que trabajar la conciencia corporal, como estábamos hablando en estos días anteriores, ¿vale, chicas? Por poneros en contexto, existen como dos estados, un estado de cierre y uno de apertura, que bueno, dentro de estos dos existen pues varias, según el ambiente psicoemocional, pues existen como matices, ¿no? Pero fijaros que cuando estamos tristes, ¿verdad? Cuando estamos enfadados, pues lo que estábamos hablando, tendemos a cerrarnos. Y cuando una persona o tú estás de una alegre, en modo extrovertido, ¿verdad? Pues tiendes a expandirte. Pues esto es lo que estamos hablando. Esto, al final, afecta en las dos direcciones. Tanto mi postura afecta a mi estado psicoemocional y mi estado psicoemocional afecta a mi postura. Y esto tenemos que, trabajar en nuestras creencias, en nuestras sombras, en nuestros loop mentales, que es lo que he tenido que hacer yo, trabajar en todo esto para poder ir corrigiéndolo y entrenar cada día tanto mi cuerpo como la corrección de mi estado psicoemocional y ir corrigiendo la mente, que es muy importante. Y para acabar, te he dejado deberes en el grupo de WhatsApp.